Es un honor y un gran aprecio para mí hacer esto. El doctor Alberto Barrios Álvarez fue mi maestro, también fue mi mentor, fue mi director de tesis. Y así como comentaba el maestro José Reyes Sánchez, tuve la fortuna de convivir con él mucho tiempo por las idas y venidas a México 2 o 3 veces por semanas. Y tuve ese honor de convivir y conocerlo como persona y como profesor. Y a iniciativa de él, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Chapingo en el Departamento de Irrigación. Me permití, pues, para que lo recordaran de manera física, las últimas fotos. Esto fue fue de en 1989, en nuestra toma de fotografía, él nos acompañó. Y bueno, también dentro de su currículum, ahorita lo voy a leer, hizo grandes cosas por la universidad y yo creo que también por el Estado de México y por el país. Él nació en Mérida, Yucatán, el 10 de diciembre de 1918, ingresó a la Escuela Nacional de Agricultura en 1934 y terminó en 1940. Como ingeniero agrónomo especialista en irrigación, le tocó una época muy interesante dentro de la Escuela Nacional de Agricultura. Ellos empezaron con un cambio de plan de estudios que finalmente terminó en los 6 años y después en 7 años. También estudió la maestría en la Escuela de Graduados en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1983 tuvo el honor de que la Universidad Autónoma Chapingo le concediera el doctor honoris causa. En esa ceremonia se le concedió también el honor del doctorado en honoris causa al maestro Efraín Hernández Olocotzi, al doctor José Luis de la Loma y Oteiza y al doctor Fernando Martínez Ayes. Él trabajó para la universidad alrededor de 54 años, en donde impartió materias de estabilidad, bueno, lo que muchos llaman como análisis estructural. Me permití, fue famoso por su ocasión de la barra. Todos los que estudiaron en Chapingo cuando él estuvo dando clases deben de recordar su famosa ecuación de la barra, sus exámenes en el cual teníamos 1 minuto para escribir la ecuación de la barra. Dando la materia de análisis estructural ahora, que en este caso era estabilidad 1 y estabilidad 2, concreto, también de obras y proyectos de obras hidráulicas. Trabajó en el Departamento de Irrigación, en el Departamento de Ingeniería Agroindustrial y bueno, ahora en lo que le llamamos la División de Ciencias Forestales, antes Bosques. También dio clases en la Escuela Nacional de Ingenieros, ¿sí? De 1948 a 1950. También en la Escuela de Graduados en la UNAM. Dictó cátedras de ahí de obras hidráulicas y mecánica de suelas. Sustituyó en la UNAM al doctor Nabor Carrillo. Y también trabajó junto con el doctor Alberto J. Flores, una eminencia en el área de la estabilidad. Y también participó como docente en el Colegio Militar, en la División de Ingenieros Constructores, en la materia de estructuras de concreto. En su amplio, vamos a decir, actividad profesional, fue ingeniero proyectista, jefe de proyectos, director de obra, asesores del secretario de Agricultura y Ganadería, consultor y asesor de la Dirección General de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de México. Y él fundó una constructora, más bien se hizo socio de la constructora y después él se quedó en México. La constructora inicialmente era una constructora de origen americano y el Águila, constructora El Águila, y tenía oficinas en Paseo de la Reforma. Trabajó durante mucho tiempo como constructor y bueno, hay cosas interesantes porque hizo muchos estudios agrológicos, construyó el laboratorio de microscopía electrónica, el sistema de tratamiento y uso de aguas negras en el municipio de Texcoco. En Texcoco construyó el sistema de agua potable, el sistema de drenaje, el mercado municipal, lo que era el rastro. En muchas otras partes del Estado de México y también en otros estados como Morelos, Quintana Roo. Algo interesante, por ejemplo, es que él fue el analista estructural de lo que es la Cineteca Nacional. Bueno, ahorita la remodelaron hace unos 2 años, pero la Cineteca Nacional, como se conocía, él fue el analista estructural y después y se construyó como tal. También el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México, la Terminal 1 y 2 de Toluca,
y una innumerable de edificios entre lo que fue Toluca y la Ciudad de México ahora. Eh, Fue muy interesante porque cuando fue el sismo en 1985, su gran preocupación era de que alguno de los edificios o alguno de las construcciones que había realizado se hubieran caído. Entonces dice que sufrió mucho, se fue al centro de la Ciudad de México caminando y empezó a pasar lista en cada uno de los edificios para constatar que ninguno se había caído, porque era algo que le preocupaba mucho, y con gran orgullo decía que ninguno de sus edificios que había hecho su análisis estructural y que había construido se habían caído. Siempre fue crítico al uso de los pilotes que se utilizaban en la construcción de la Ciudad de México, era algo que no le agradaba mucho. Y entonces, en 1985, cuando fue el sismo y muchos edificios con pilotes se cayeron, él siempre decía que era una especie como de un mamut que salía y se le salían los colmillos al edificio tirado. Entonces, estaba muy contento porque ninguno de sus edificios había caído. También fue miembro de la mesa directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, fue vicepresidente en 2 ocasiones, fue el secretario de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y fundador y primer presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Especialistas en Irrigación. Él, toda su vida profesional, nunca se retiró de departamento de irrigación, junto con otras personas de su, vamos a decir, se reunían, se preocupaban por el departamento, daban observaciones al departamento de irrigación, vamos a decir, revisaban hacia dónde iba la ingeniería en irrigación, qué otras cosas debería de conocer el ingeniero en irrigación, y muchas veces llevó a personas muy notables a dar conferencias sobre el ámbito de lo nuevo que sucedía en irrigación. Fue un maestro muy querido en la universidad, en la Escuela Nacional de Agricultura y hoy Universidad, y pues murió el 22 de noviembre de 1998 en Cuernavaca, en Morelos. Él tenía un aneurisma y desafortunadamente en un viaje de su casa de Acapulco a la Ciudad de México, tuvo ese infortunio en la ciudad de Morelos. Actualmente su busto se encuentra en la calzada de los agrónomos ilustres en la Universidad Autónoma de Chapingo, y para todos nosotros que estudiamos en Chapingo, el maestro Alberto Barrios pues es un símbolo de tenacidad, es un símbolo de profesionalismo, es un símbolo de objetividad y de que cuando quieres hacer las cosas las puedes lograr y puedes pensar rápido para poder hacerlo, tomar decisiones para poder hacerlo. Es difícil en muy breve tiempo hacer una reseña de la trayectoria profesional de una persona, sobre todo cuando esta persona ha sido muy productiva. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible de la trayectoria profesional del maestro Félix Alberto Llarena Villalpando. Él nació en noviembre de 1947 en Chapingo, Estado de México, y estudió en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo también, y fue egresado del Departamento de Suelos, ingeniero agrónomo especialista en suelos en 1969. Sus estudios de maestría los realizó en el Colegio de Posgraduados en Riego y Drenaje en el 73 al 75, y actualmente es el estudiante de doctorado de hidrociencias de ese Colegio de Posgraduados. Esto les da una idea, un ejemplo de la tenacidad que tiene este galardonado. En su actividad profesional destaqué las, vamos a decir, actividades las más relevantes. Él es profesor de la Universidad Autónoma Chapingo desde 1979, es profesor de medio tiempo o parcial, y de 1996 a la fecha ha sido gestor, coordinador y ejecutor de proyectos externos en la Universidad Autónoma Chapingo para otras entidades. Del 94 al 95 fue director general de Probosque, de la Protectora de Bosques del Gobierno del Estado de México, y del 90 al 94 fue subgerente de Desarrollo Agropecuario y Forestal del proyecto Texcoco en la Conagua. De 1985 a 1989 fue director general de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Comisión del Agua de Texcoco, de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Algunas actividades relevantes que ha realizado: fue representante de México en la reunión de expertos de Brasil y México sobre problemas de salinidad y drenaje en suelos agrícolas, celebrado en Brasil.
Participó también como representante de México y experto en salinidad en los trabajos de evaluación de necesidades de investigación para la operación, conservación y salinidad en los sistemas de riego en México, realizado por expertos nacionales y extranjeros del Banco Mundial. También fue invitado para participar como ponente en las reuniones internacionales de halófitas en Kenia. Fue consultor de la FAO para realizar el estudio de inventario de tierras bajo riego afectados por salinización o niveles freáticos en los distritos de riego en México. Y por supuesto también ha participado en el área de asesor, como en la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la 57ª legislatura de la Cámara de Diputados del 95 al 97. Fue miembro del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable de la Zagarpa, como representante de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, de enero del 2011 a febrero del 2018. Fue coordinador de la Comisión de Planeación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable del 2015 a 2016. Fue promotor del pronunciamiento de la Zagarpa, promotor del pronunciamiento de política pública dirigido a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal para el impulso a la producción nacional de semillas mejoradas, uso de fertilizantes y biofertilizantes y extensionismo rural en junio del 2016, como coordinador de la Comisión de Planeación. Asimismo, realizó una gran cantidad de visitas técnicas para adquirir experiencia sobre asuntos de riego, salinidad y drenaje, como lo que hizo en España, Francia y Holanda, también en asuntos para producción de árboles forestales con tecnologías modernas. Esto lo hizo en Quebec y en Alabama, en Estados Unidos, Quebec, Canadá y Alabama, Estados Unidos, a Costa Rica para revisar las experiencias y manejo de sistemas de riego y manejo de cuencas hidrográficas, así como para drenaje parcelario en Francia, Alemania y Holanda. Ha participado en libros como autor y coautor y en la elaboración de manuales de diseño técnico para algunas instituciones. Puse de ejemplos estos, el Cuadernos Técnicos de Ingeniería y Medio Ambiente sobre erosión, con el tema Experiencias en Prevención y Corrección para el Control de la Erosión en México. Coautor del Manual de Diseño e Instalación de Drenaje Parcelario de Zonas Áridas bajo riego. Coautor del libro Manual de Uso y Manejo del Agua de Riego. Elaboró para la Zagarpa los folletos técnicos de drenaje superficial de terrenos agrícolas y tanques de almacenamiento de concreto y mampostería. Fue coordinador del libro Plan de Gran Visión para el Desarrollo Sustentable del Sector Agroalimentario de México y es autor del libro Los Problemas de Salinidad en los Suelos Agrícolas bajo riego, del editorial del Colegio de Postgraduados en diciembre del 2020. O sea, acaba de salir. También ha participado como organizador y coordinador de diferentes congresos, como la Reunión Nacional de Halófitas y Manejo de Aguas y Suelos Salinos, del Congreso Nacional de Irrigación, la NEI, en la región lagunera, del coordinador del primero y segundo Congreso Nacional de Egresados de Chapingo, de los foros de impulso a la producción de semillas nacionales y biofertilizantes y extensionismo. Y también una gran parte ha sido el trabajo como coordinador y ejecutor de proyectos para diferentes instituciones. De ahí nada más enumeré algunas y elaboró estudios de salinidad y drenaje parcelario en los distritos de riego de 018 Colonia Yaquis en Sonora, reglamentos para distritos de riego de la Conagua, la elaboración de la publicación anual de las estadísticas agrícolas de distritos de riego en los años 99, 2000 y 2001. Elaboró el plan de manejo de 4 microcuencas del río San Francisco afluente del lago de Texcoco para la SEDAGRO en el gobierno del Estado de México. Elaboró el proyecto de recuperación de suelos en la subcuenca del río de la Compañía para el gobierno del Estado de México. Ejecutó y desarrolló el proyecto anual 2001 para la supervisión y evaluación del programa de partículas suspendidas en el exlago Texcoco, gobierno del Distrito Federal, en los años 2001, 2002 y 2003. También hizo el plan de consolidación del rescate hidrológico de la zona federal del exlago Texcoco para la Gerencia Regional del Valle de México y del Sistema Cutzamala de la Conagua. Realizó el estudio de plan de manejo para la conservación de suelo y agua en las microcuencas del Peñón, Tlaxco, Totonilco y el fondón de la presa Atlangatepec en la Coordinación de Ecología del Gobierno del Estado de Tlaxcala. También realizó el estudio maestro de diagnóstico y proyecto ejecutivo para la conservación de agua y suelo en la presa de Atlanca para la Conagua en Tlaxcala. Ejecutó obras de conservación de suelo y agua en las comunidades de Magdalena Tití Contreras del Programa Especial Concurrente en 2005 en la Delegación Magdalena Contreras en el Distrito Federal. También hizo el estudio de parcelamiento del Distrito de Riego 018 en las colonias Yaqui, en la Conagua. Hizo el plan de manejo integral de la cuenca del río Texcoco
También trabajó en el proyecto de veda para los acuíferos emplazados en la cuenca hidrográfica del río Tula, Tepeji del Río, Astillero, Actopan, Santiago de Anaya, Ajacuba, Xmiquilpan, Valle Mezquital y Chapantongo, Alfayucan, para el organismo de cuenca de aguas del Valle de México. También trabajó en el proyecto de reglamento del uso de aguas en el acuífero Texcoco. Elaboró el plan maestro para la restauración ambiental de la cuenca alta del río Lerma para la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México en enero del 2009 a diciembre del 2010. Ejecutó el proyecto de mantenimiento en el año 2011 de 2 sistemas de riego por goteo en 950 hectáreas y aplicación de riego en barrera forestal ubicado en la zona federal del exlago de Texcoco para el organismo de cuencas aguas del Valle de México de la CONAGUA. También fue responsable del convenio para la plantación de 570,000 árboles halófitos en áreas de la zona federal del lago de Texcoco. Y los últimos años trabajó en un programa muy importante a nivel nacional que fue el de horticultura familiar periurbana y de traspatio a beneficio de los municipios de Yuca y Atlauto, Estado de México, el componente Arraígate. Ese mismo programa lo hizo para toda la Zagarpa a través de un convenio con la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo para la operación del proyecto Transferencia y Productores de Innovaciones Tecnológicas, Agropecuarias y Acuícolas existentes en instituciones de enseñanza e investigación. Eso les da una idea del trabajo que ha tenido. También ha participado como ponentes en eventos nacionales e internacionales, más de 32 ponencias sobre aspectos de riego, salinidad y drenaje en distritos de riego, 19 ponencias sobre la problemática del lago de Texcoco, 14 ponencias sobre conservación de suelos y agua y manejo de cuencas y reforestación en el lago de Texcoco y otros. Ha capacitado como coordinador en talleres a nivel nacional y también como instructor en talleres sobre salinidad, sobre drenaje y manejo del agua parcelario. Entonces, todo esto yo creo que es más que suficiente para que él sea merecedor de este premio. Pues felicidades, maestro Alberto Llerena. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerle al COMEI, a sus integrantes, por este reconocimiento. Me preocupaba, antes decía que los reconocimientos los daban las personas más viejas. Insistí que le quitaran el reconocimiento por su larga trayectoria, pero pues, porque no acepto que a mis 51 años de experiencia profesional sea corta, sí, definitivamente larga, ¿no? Entonces, muchas gracias, Comey. Muchas gracias. Quiero mencionar, mi papá fue chapinguero, compañero de la persona que se nombra Alberto Barrios. Yo nací en Chapingo, es algo que mi papá sí fue de irrigación, ustedes saben, de suelos, aunque agregué en mi hidro agrícola. Tuve la gran fortuna de que cuando egresé en línea Sonora. Sonora es mi tierra adoptiva. Todos los que conocieron al doctor de la Peña saben que fue uno de los técnicos más capaces, más experimentados, que me formó, que me ayudó, que le agradezco a la vida. También ahí en Sonora conocí a mi señora. Salud. Mi hija nació ahí. Y eso hace que donde trabajé con De la Peña, lo que quiero a Sonora, esté muy orgulloso de estar en este mundo. Gracias, Unison, por apoyar a Comey. También que no quiero dejar de mencionar a grandes amigos que seguramente egresados de aquí del Unison, de mis contemporáneos, Jesús Velarde, Hilario Valenzuela, Sael Infante, a Fernando Beisel, que es el más joven que está ahí en Obregón, el Alofito. Por eso también es importante, muy importante esta universidad. Quisiera agradecerles nuevamente. Yo voy a hablar sobre otras cuestiones diferentes de lo que hablaron mis compañeros. Este congreso ha comprobado y demostrado la gran capacidad y experiencia que existe en el sector, así como en muchos otros sectores de México, desgraciadamente desaprovechada, desgraciadamente
no podemos incidir en las políticas públicas en las que toman decisiones en los usuarios. Voy a mencionar al rato algunas cuestiones una propuesta que voy a hacer para trabajar en equipo. El problema del agua en México, su uso y manejo ineficiente, hay un problema de raíz coyuntural totalmente desatendido, que es la cultura del agua y de la legalidad. Que se mencionó poco en el Congreso, doctor Waldo, te invito a que retomemos este tema, que se refuerce, porque si no atacamos las causas de raíz no vamos a poder resolver definitivamente los problemas para reducir el uso ineficiente del agua de riego. Desde luego que el problema de la legalidad tiene que ver, también ahí tenemos que incidir, hay cosas que debemos premiar al que cuida y ahorra el agua y castigar más duramente el que la desperdicia. Y otros aspectos que tienen que ver con la cultura es el precio del agua. Desgraciadamente hemos estimado que ahorita es a la mitad, ¿no? El doctor Enrique nos podrá desmentir, de lo que era hace 40 años o 50. Si en este momento cuadruplicamos o duplicamos el precio del agua, que es totalmente redituable, de inmediato la cultura del agua y la de la realidad se saldrían de manera natural. Es a lo que vamos a invitar. Lo de la medición que ya se ha mencionado, muchas veces no se mide el agua. Lo que no cuesta, no se mide y no se cuida. Entonces es una serie de aspectos que tenemos que atacar como colegio, como instituciones de enseñanza e investigación, ¿verdad? Evidentemente el tema de la adaptación volumétrica es un tema que se tiene que establecer por ley, en todos los casos, medición, ley, precio, en fin, son aspectos que en un momento dado tenemos que retomar, y para eso quiero, a través de esta oportunidad que me dan de invitar a COMEI, para que en conjunto con todas las instituciones de investigación elaboramos un pronunciamiento. Yo me comprometo a que el Colegio Chapingo se añadan, posiblemente la NARRO, la UDG, la de Nuevo León, de Chihuahua, con las que he tenido mucha relación, los invitemos a decir el cómo sí, no el cómo no, ya todo el mundo habla. Vamos a decir el cómo sí se puede incidir en lo que es una de las grandes finalidades del COMEI, una de las grandes finalidades de la Universidad de Sonora, del área de irrigación, de que tenemos que transferir, tener mayor comunicación con los usuarios, con la sociedad civil, con las autoridades, con el aspecto legislativo. Tenemos que hacernos oír. No hemos sido tibios para este caso. Entonces, de alguna manera, tenemos que hacer algo más. No debemos conformarnos con lo que estamos haciendo, porque el potencial que existe de recuperar agua, de rescatar agua que se está perdiendo en el riego por gravedad, es muchísimo. Podríamos, en este momento, si tecnificamos el riego por gravedad, regar 300, 500, 700,000, 800,000 hectáreas más en el corto plazo. Por eso que no podemos transitar rápidamente al riego presurizado. Tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos al riego por gravedad, el 80% es donde más se pierde. Entonces es alguna de las cosas que hemos estado platicando con los conocedores, muchos conocedores. Y la voy a poner como referencia, Enrique, aquí que estás presente y vivo. Me da mucho gusto que eres el único de los 4 premios, de los nobles 4 premios que estás aquí. Ojalá llegue a tu lado con esa capacidad y ese ímpetu que tienes. También aprovecho para saludar a tu hermano, que fue a Oscar, que es mi mentor, y actualmente mi asesor del doctorado, con la finalidad de que reconocer a tanta gente. No quise nombrar a todas las gentes que han participado en este congreso, y los que no han participado, del potencial de experiencia técnico con el cual podemos hacer aportaciones, pues de compartir, pero también tenemos que buscar las estrategias para que nos hagan caso, para que nos puedan poder incidir en mejorar precisamente el sector hidroagrícola de México. Por último, pues agradeciendo esto, también me da mucha motivación, precisamente
para el doctorado que estoy realizando. Me da mucha motivación para hacer más cosas y seguir más y más y más en crecer mis posibilidades. Felicidades por orden de edad, Rodolfo. Felicidades, Nacho. Espero que nos estés oyendo por ahí, ¿no? Si no, muchas felicidades, Tocayo, Alberto. Ya sé, felicidades, muchas felicidades a todos ustedes por este premio que nos están dando. Y muchos saludos a todos y muchas gracias. Gracias, maestro. Y a continuación le pido al doctor Waldo Ojeda y al doctor Andrés Ochoa que pasen a entregar el premio correspondiente al maestro Alberto Llerena. Adelante. Gracias, pues es otra vez un honor pues, hacer entrega de este Premio Nacional de Riego y Drenaje a la Trayectoria Profesional, doctor Alberto Barrios Álvarez, al maestro Félix Alberto Llerena Villalpán. La medalla desde Puebla, Premio Nacional de Riego y Drenaje, por atrás, trayectoria profesional, doctor Alberto Barrios Álvarez, maestro en ciencias, Alberto Llerena Villalpando. Felicidades. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor, doctor Ochoa, por tu esta. Gracias. Muchas felicidades. Una foto por aquí. Thank you.